Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos, una vez más juntos a través de este espacio llamado Bellas Palabras de Vida. Estamos abordando ya el final del capítulo 3 del libro de Ruth. Habíamos dejado en el programa anterior con respecto a cómo los pasos que se venían siguiendo en el encuentro de estos dos personajes, de Boaz y de Ruth. Pero sobre todo se destaca la actitud de Ruth hacia el Señor, hacia Boaz. Habíamos dicho su forma de entrega, su consagración, y que muchos cristianos se convierten pero pocos se consagran. Muchos son los llamados pero pocos los elegidos. Ruth tuvo muchas oportunidades, podríamos decir, y había de por medio muchos jóvenes, ya sean ricos o pobres, en los que se hubiesen cruzado, se podrían haber cruzado en la vida de Ruth. Sin embargo, Ruth tenía los ojos puestos desde un principio sobre Boaz. Y de esa manera también es que el Señor, como dice en su palabra, desde el vientre de nuestra madre, antes de la fundación del mundo, Él ya nos ha elegido. Una vez que entramos dentro de ese número de elegidos, el Señor nos comienza a mostrar, dando directivas espirituales, podríamos decir, si cabe el término, a través de su propósito en la medida de cada uno de nosotros, es decir, el hecho en sí de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, para poder así servir dentro de la iglesia del Señor. Entonces decíamos que Ruth podría haber tenido otras oportunidades, sin embargo, eligió la mejor, ¿no? Como Jesús le dijo a Marta, recuerden ese pasaje del Evangelio donde Jesús visita la casa de sus amigos de la infancia, de Lázaro, de María y de Marta, ¿no? Y Marta estaba muy afanada por preparar las cosas para atenderlo a Jesús y se enoja en un determinado momento porque María no le ayudaba, no le acompañaba en las tareas. Y Jesús, con toda esa ternura, con todo ese cariño propio de Él, le dice: Marta, Marta, tan preocupada que estás por tantas cosas, por tantos quehaceres, y tan solo una es necesaria, y María eligió la mejor parte, la que nunca le será quitada. Es decir, a los pies del Señor, en esa actitud, digamos, reverente de adoración al Señor, para escuchar su palabra, para buscar entender su mensaje, para mirar hacia sus ojos y descubrir en esa tierna y amorosa mirada de Jesús el propósito para con nuestro corazón. Y aquí vemos entonces que Ruth había puesto los ojos sobre Boaz y no había otro. Es como el enamorado o la enamorada, que no hay otro que la persona de la cual está enamorado. Entonces, así también debería suceder con nosotros, de sentir ese amor por el amor que Jesús tiene para con nosotros. Y de esa manera comenzar a transitar el camino de la fe tomado de la mano del Señor, enamorados de Jesús. Que eso debería ser el punto de partida para que todo lo que a posterior viene, ¿no es cierto? Porque va a haber momentos agradables y desagradables en el camino de la vida, en el camino de la fe, sin lugar a duda. Pero cuando está de por medio el amor, todo se supera. El amor todo lo puede, el amor todo lo espera. Y ese amor estaba presente en el corazón de Ruth. Entonces, allí es donde Ruth dice bien claro, ¿no?
de tener ese propósito, ese objetivo, ¿no? Cuando uno tiene como cristiano el blanco es Cristo, el objetivo es Cristo, ¿no es cierto? Todo lo demás lo tenemos por pérdida. Así lo dice el apóstol San Pablo, ¿no? Todo lo que para mí era lindo, era bueno, lo tenía por ganancia, hoy por la causa de Cristo y del Evangelio lo tengo por basura, ¿no? ¿Qué cambio que generó el Espíritu Santo en el corazón de aquel Hijo de Dios, ¿no? Y aquí vemos, dice, no temas, es decir, el hecho de decirnos no temas o de decirle vos a Ruth no temas, ¿qué es lo que le infunde? Le infunde protección, le infunde valor para seguir adelante. Y eso es lo que el Señor nos dice también a nosotros. No temas ni desmayes porque el Señor siempre estará contigo. Y a eso nos tenemos que ver en estos tiempos, ¿no es cierto?, de tantas problemáticas y situaciones en esta pandemia que estamos pasando, de justamente seguir tomados de la mano del Señor. Y acá hay algo muy importante que también es un mensaje para nosotros. Dice, yo haré contigo lo que tú digas. O sea, Dios está dispuesto a darnos a nosotros en nuestra petición. Pero primero, lógicamente, dice Ruth, estaba ¿dónde? Dentro de la voluntad de Dios. Y si en verdad nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, todo, dice, de acuerdo, iba a ser escuchada la petición de Ruth. En Juan 15:7, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y los será dado. Además dijo, eres una mujer virtuosa. O sea que Ruth era una mujer espiritualmente poderosa. Y eso es lo que debe pesar en cada uno de nosotros. El valor espiritual, que lo debemos lograr, que lo debemos ir trabajando, poniéndonos en las manos del Señor. Y dice, vos pasa la noche aquí, es decir, en el reposo, en el descanso. Lo que debemos también nosotros hacer, entrar en el reposo del Señor, entregarnos en los brazos de Jesús, para que todo aquello que yace en nosotros, que no solamente es un cansancio físico, sino psíquico y espiritual, sobre toda la noche cuando nos vamos a entregar al descanso, realmente lo hagamos bajo la fiel protección del Señor y podamos descansar tranquilos. A eso nos invita el Señor. Y más adelante dice, hemos probado nosotros el descanso. Bueno, esto es lo que permanece hasta el día de hoy oculto. Este misterio permanece oculto, es decir, en la relación que hay de Cristo para con su amada esposa, que es la Iglesia. Entonces, pero llegará el día, lógicamente, ¿no?, en que esto va a ser conocido. Y acá, en donde dice en el versículo 15, vos envía a Ruth a la mañana, luego del descanso le dice, quítate el manto. El manto era una especie de poncho o de chal que se usaba, lógicamente, para cubrirse, para protegerse en este caso, del frío. Y dice, el Señor vemos que da a manos llenas. Siempre el Señor está dispuesto a brindar su bendición a manos llenas. Y para nosotros poder recibir y ser llenados de esa bendición, necesitamos estar
vacíos, vacíos de todo lo temporal, de todo lo humano, de toda preocupación, de toda aflicción. Vaciarnos para poder llenarnos del amor y de la llenura del Señor. Entonces, ¿cuál era el propósito de vos? Llenar ese manto con el alimento, ¿no? Con el alimento que vos tenías en la era. Entonces carga ese manto, lo llena, dice, de tal manera que a la pobre Ruth la doblaba el peso. Y eso da muestra de qué forma el Señor, cuando uno se entrega íntegramente, el Señor, lógicamente, también de la misma manera, y todavía al 100%. Entonces, veamos cómo estamos hoy, ¿no? Hagamos reflexión y meditemos al respecto de la relación nuestra para con el Señor. Que meditemos en el final ya de este capítulo 3 de Ruth. Paz y bien para ustedes, bendiciones.